superintensiu. Comencem? Comencem. Veig per això que només hi ha el Juan José Arrieta. Ah, no, hi ha molta més gent. Va. No, hi ha més gent, sí. Perfecte, doncs comencem presentant-nos, potser. Benvinguts tots en aquesta sessió del Col·legi de Metges d'Informació sobre Reumatologia. La veritat és que ho farem entre tots nosaltres, que som recis actuals de reumatologia. Ens presentarem. Una cosa que crec que és xula és que ens coneixem molt bé també tots entre nosaltres, entre els recis de Catalunya, i que crec que això també facilita bastant les coses. Jo soc en David Lobo i soc R4 de Sant Pau. Vale. Jo soc Paula Vidal i soc la R3 de Bellvitge. Y yo soy Esther, que soy la R4 de Vallebrón. Yo soy Hugo, R2 de Vallebrón. ¿Hay alguien que no entienda el catalán o preferís que lo hagamos en castellano? Sí, com us vaya mejor. Sí. Ens estaven comentant que si poguéssiu posar la càmera, el micro i aquestes coses seria genial per veure-us una mica i perquè tampoc no hi ha res que amagar, som gent normal i res, és una cosa de tu a tu. Així que si us animeu o si voleu parlar pel xat... Sí, quan més participatiu millor. Exacte. Bueno, vols començar, David? Mira, preferiría castellano. Gracias. Sí, en castellano, sin problema. Muy bien. Vale, molt bé, en Martingar. A pesar de que estaría bien veros las caras, que si no es un poco raro que nosotros nos tenemos bastante vistos. Pero bueno, no os preocupéis. En realidad esto está montado para que sea una cosa bastante informal y que vosotros vayáis preguntando y nosotros resolviendo. Sí que tenemos un guión que explica un poco distintos puntos de la especialidad. Pero yo creo que si alguno de vosotros queréis empezar de alguna manera ya preguntando algo, aunque sea general, y así nos dais pie a que nosotros os expliquemos. Si no, si queréis alguno, Paola o Esther o Hugo o tal, no sé, empezar con alguna cosa, pero yo creo que no tiene más sentido que sea pregunta... Bueno, si no, vamos haciendo el guión, si no, más o menos, y ya está. Vale. Que... Al final, si tenéis dubtes, preguntem. Molt bé. Bueno. Hostia, el primer punto es explicación breve de la especialidad. A mí eso de breve no se me da bien, así que si quiere alguien, Paola o Esther, Hugo... Decimos igual una frase cada uno sobre la especialidad o algo así. Sí, venga. Venga. Pues yo diría que la reumatología es una especialidad que es como muy curiosa y que baraja mucho la incertidumbre. Son pacientes que siempre son enfermedades que están como en construcción, siempre tienes que ir como investigando, que pocas veces es una cosa cerrada de 2 más 2 son 4, sino que todo tiene su qué y que siempre hay que estar muy abierto a lo que te diga el paciente, tenerlo todo en cuenta y pensar qué cosas pueden ser realmente relevantes o por el contrario descartarlas que no lo sean. Pero es sobre todo eso, mucha curiosidad y mucha incertidumbre y mucho caos, yo creo. Yo diría como que la especialidad ha cambiado mucho en los últimos años y que se está desarrollando a pasos agigantados. Más que nada que cada vez, o sea, hay muchísima investigación en curso, cada vez hay mejores tratamientos y esto, bueno, no sé, es interesante, chulo, porque cada vez, pues, artritis reumatoide, por ejemplo, lupus, que acababan súper deformados, fatalíticos y no sé qué, ahora tienen como muy buen control de la enfermedad durante muchos años gracias a tratamientos súper novedosos y buenos y que consigues un control de la actividad brutal y que esta gente tenga pues buena calidad de vida y que conviva con su enfermedad de forma crónica, ¿no? Lo que lo convierte a veces en una especialidad de consultas y de ir controlando al paciente crónicamente y en el momento en el que tiene brotes, pues si es necesario ingresar, se ingresa, si es necesario intensificar el tratamiento, pues se intensifica y, bueno, una especialidad también de consultas en el sentido de que acabas conociendo mucho a tus pacientes porque los sigues durante muchos años, ¿no? Y esto, aparte de bonito, de que tendrían pues, una especialidad de familia, pero siendo
algo mucho más específico, mucho, bueno, que es solo lo de reumatología y ya está. Y que acabas cogiendo, bueno, cariño, o bueno, conociendo mucho a los pacientes. No sé, yo diría esto. Bueno, dar una frase no m'ha bé, m'he enrotllat una mica més. Bueno, ¿Qué yo dirías? estoy de acuerdo con ellos, pero también, bueno, creo que es una especialidad muy completa porque sí que ves al paciente, por ejemplo, pues una artritis reumatoide, sobre todo contras a nivel articular, pero no dejan de ser enfermedades autoinmunes, ¿no? Y que al final atacan muchos dominios. Por ejemplo, el lupus, que es el paradigma de la enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos que te puedas llegar a imaginar. Y esto hace que sea muy interesante, ¿no? En el aspecto de que siempre hay que pensar, pues si un paciente tiene afectación de un órgano, de otro, te obliga a cambiar tratamientos, a cambiar cosas, y yo creo que está bien si te gusta un manejo de este tipo como muy integral, ¿no? Ante los pacientes. Y aparte es eso, que es un poco lo que ha dicho Paola, ¿no? Que es muy emergente, está cambiando muchísimo y aún tenemos mucha ventana de mejorar, ¿no? Porque eran pacientes crónicos, siguen siendo pacientes crónicos, pero ahora tenemos muchos tratamientos y a la espera de que haya más. Y yo creo que esto también es interesante, ¿no? Porque también vamos viendo cómo evoluciona la especialidad durante los años. I no sé. Jo crec que també una cosa, junto con esto que estáis diciendo, que eso sí que creo que es muy chulo, que es como realmente ves un paciente que le pasa algo, que tiene unos problemas, el reumatólogo en medio y como realmente un cambio, ¿no? A mí una cosa que me reconforta mucho de las consultas es atender a alguien que tiene un problema y realmente es verdad que muchas veces, y sobre todo lo explicas, ¿no? Nosotros prácticamente nunca curamos, pero sí logramos, en la mayoría de los casos, un control estricto de la enfermedad y eso realmente es súper reconfortante. El hecho de seguir un paciente durante el tiempo, que además muchas veces, claro, son cosas que son tanto difíciles de diagnosticar como a veces difíciles para el paciente de transmitir, que pueden haber pasado por otros médicos sin muy bien saber qué, porque al final es lo que dice Esther, es súper multisistémica. Tienes que estar todo el rato pensando en los posibles órganos afectados, incluso las cosas más a veces no, alguno piensa artritis reumatoide, vale, pues articulación, manos, no sé qué. Y tienes que estar ahí, oye, el pulmón, tal, o sea que al final es toda una clínica muy sistémica. Yo creo que es eso, muy reconfortante en el sentido de que realmente tu impacto como médico en el paciente supone mucho y que realmente gracias a todos esos avances que os explicábamos de antes era cortis y ya está, y ahora una infinidad de cosas, ¿no? Dirigidas realmente al fallo concreto donde está la inmunidad ha supuesto un boom espectacular y un manejo de los pacientes que se agradece mucho y que ellos también agradecen mucho. Sí, yo creo que esto es muy guay que sea tan sistémico, porque al final, yo qué sé, quizás si eres otorrino, pues todo el día viendo orejas y te olvidas de todo lo demás, ¿no? En cambio, en reuma, pues si te gusta todo el manejo tan holístico, pues yo qué sé, es que puedes tener una manifestación ocular, por ejemplo, por una espondilitis anquilosante o una uveitis, que tienes que saber manejar, tienes que entender una nefritis lúpica, una glomerulonefritis, una enfermedad pulmonar intersticial, o sea, como que no te olvidas de... Bueno, sobre todo de lo que está más relacionado, ¿no?, con tu especialidad y sus manifestaciones, o la manifestación dermatológica, o una psoriasis, o un lupus agudo, no sé, es muy interesante en este sentido, que es, bueno, que no te olvidas de ninguna parte del cuerpo. Y de hecho, esto que dice Paola es un poco también, se traduce en un contacto con compis del hospital prácticamente constante, ¿no? De que es, ostras, menuda, yo qué sé, eritema nodoso, no sé qué, voy a derma, a ver si no sé qué, me lo biopsian, nefro, ¿no? Tienes contacto neumo, es brutal el hecho de que sea una cosa tan multisistémica, la cantidad de lazos que estableces con otras especialidades y el contacto con compañeros, que esto también yo creo que es una cosa muy positiva. Está muy bien. Sí, que no estás en plan articulación y ya está, ¿no? Que es como mucho más. Continuem per un altre punt o pregunten alguna cosa? El següent punt, si ningú diu res, es rotaciones aproximadas durante la residencia. Eso yo creo que más o menos, al final también tenéis que pensar, aquí os vamos a hablar de la reuma en general, luego cuando queráis, estéis buscando hospital concreto, estéis convencidos de ser reumatólogos, que si queréis también hablamos de eso, ¿no? Porque todo el mundo duda y a veces saber que uno quiere hacer reuma no es una cosa tan directa como con otras especialidades, pero al final tendréis que saber también un poco más en qué hospital hacéis ciertas cosas, porque tampoco explicaros cada uno cómo rotamos en nuestro hospital. Básicamente tenemos, ¿no?, una parte en general, yo creo que todos, y si no me corregís,
un poco troncal, en que básicamente te formas en estas otras especialidades, sobre todo interna, donde necesitas un bagaje fuerte para luego comprender esas otras manifestaciones que tienen tus pacientes, y por eso pues rotas por múltiples sitios. Tanto neumología, pues nefro, interna, mucha interna, etcétera, todo para comprender bien lo que vas a ver luego. Y luego ya pues dedicamos la mayoría de nuestra formación en nuestra propia especialidad y ya con nuestros pacientes. Pero siempre, yo de hecho, no sé si os pasa a vosotros, pero casi que he aprendido más luego cuando he tenido un paciente mío que tenía ¿no? A partir de una bioquímica de orina con proteinuria, de ir a nefro a los que con los que yo roté y ahí averiguar sobre mi paciente lo que tiene. Pero bueno, el contacto, como os decíamos, es constante con otras especialidades. Sí, súper multidisciplinar. Sí, sí. Sí, no sé, nosotros rotamos eso, bueno, por nefro, sobre todo nosotros, por ejemplo, por la parte de pulmononefritis, pues en pulmón, en intersticiales, en derma, pues en psoriasis, no sé, así en términos generales, ¿eh? Sí. En infecciosos también, en interna, luego en neuro, como solo en la parte de miscelánea y no en ictus ni nada de eso. Y no sé, no me recuerdo, bueno, en trauma y en urgencias, creo. Y sí, yo creo que más o menos todos hacemos lo mismo. ¿No? Y que rotamos eso por las mismas subsecciones de la especialidad, ¿no? Que ya van más enfocadas a lo que vamos sobre todo a ver para más adelante. Pero sí, yo creo que es más o menos igual. El siguiente punto, nos estáis escuchando, ¿no? Supongo que no será una conversación entre nosotros. Que ya... Lo tenemos un poco controlado ya. Sí, que yo siento, vale. El siguiente punto es día a día de un residente de especialidad. Ostras, esto es curioso. Si queréis, empezamos igual un día a día típico. Yo, por ejemplo, os explico mi día de hoy. Y hoy por la mañana a las 8:30 hemos hecho una sesión, que siempre todos los viernes hacemos una sesión, y eso pasa, ya veréis que todos, ¿eh? Hay mucha unión y mucha formación en general, y hay que hacer sesiones de servicio, etc. Hoy hemos hecho una sesión, luego he hecho agenda de ecografía, que básicamente era una monográfica de ecografía, que había tanto ecografía articular como también alguna de vascular y alguna de Sjögren con glándulas salivares. Y luego he hecho un par de interconsultas. Una de ellas, una esclero que tiene unas úlceras digitales, un dedo súper necrótico, de hecho creo que tengo la foto por aquí, y que le hemos puesto prostaglandinas y ha ingresado para esto. Mira quién dice Sí. Ahora esa no. Era una esclero. Y luego la otra interconsulta, bueno, era una que ya conocíamos, que era una señora con una dermatomiositis, que también está ingresada y que ahora ha hecho pulsos de cortis y ahora, dependiendo del anticuerpo, iban a decidir el inmunosupresor. Y esto lo he hecho antes de comer y después de comer he estado tomando un café y luego he venido aquí a la sesión esta. Bueno. Bueno, yo os cuento mi día de hoy también. O sea, yo creo que cada día es un poco distinto. Por ejemplo, mi día de hoy en el primer módulo ha sido hacer capilaroscopias. O sea, en pacientes que tienen un rino, ¿no? Y tienes que ver si es primario o si está asociado a alguna conectivopatía. Y luego, a partir de las 11:30 o así, también he ido a urgencias por 2 pacientes que nos han llamado. Uno también era una esclero y otro era una gota. Y luego, la verdad que los viernes nos vamos pronto. Y he comido y me he ido a casa. Y ya está. Pero bueno, son bastante diversos. O sea, hay otro día que yo, por ejemplo, tengo mis consultas, que son las mismas de R3 y de R4, y tengo a mis pacientes que los voy conociendo y que voy siguiendo, y que es patología variada, ¿no? Desde patología inflamatoria tipo artritis, espondiloartritis, a sistémicas tipo lupus, esclerodermia, a una artrosis, una gonartrosis que le pones un hialurónico, bueno, un poco de todo. Y no sé, y hay algún día que haces ecografías, vas haciendo interconsultas también por el hospital, y la verdad que planta, en mi hospital tenemos poca planta, tenemos 1 o 2 pacientes, y entonces tampoco ocupa mucho tiempo, digamos.
Sí que es verdad que ahora que está diciendo esto Paola, que sí que tenéis que igual tener una cosa en cuenta y es eso, que en general todos durante la residencia hacemos eso, que no tienes una especialidad de consulta, tienes en Sí, general en un buen sitio, una cosa que recomendaría es que haya consulta del residente, que realmente seas tú el que sí, lleva el peso de una consulta con una agenda, porque es toda una formación brutal. Y luego que tengas eso, un soporte por parte de los adjuntos y tal, para comentar las cosas que no veas clara y tener todo el soporte para poder aprender las cosas con seguridad. Y eso, pero que sí que pensad que es una especialidad de consultas mm, más que o sea, al final es eso. Tenemos unos cuantos pacientes ingresados o funcionamos a través de interconsultas para ver esas cosas más sistémicas, más picadas, que también son chulas de ver, pero que son un porcentaje menor del grosor de nuestros pacientes está en consulta externa y por suerte están la mayoría bien, o sea que son cosas que en general manejamos ambulatoriamente. sí, esto lo tenéis que tener claro. Si os encanta la planta, pues yo creo que reumatología tampoco es especialidad, es sobre todo más de consultas. Y yo creo, bueno, a mí personalmente me gusta más. Y también interconsultas es guay porque el paciente quizás está ingresado en otro y cuando tiene una retención aguda de orina, pues no es tu problema, ¿sabes? Pero si tiene algo interesante de reumatología, pues tú le tratarás lo tuyo y cuando haga el confusional, pues los internistas o quien sea el responsable, pues ya se ocuparán de esto. No sé, yo creo que esto es bastante, tiene bastantes ventajas como ser interconsultor y no ser tú el responsable del paciente en planta. No Pero sé bueno, si no sé. Esther, dirías alguna cosa tú, Esther, el día a día de un presidente, algo que tienen que tener en cuenta. Pues bueno, el día a día es más o menos como vosotros. Nosotros cuando tenemos, bueno, tenemos, por ejemplo, esta semana, pues sesión por la mañana hasta las 9 y a partir de las 9:15 la consulta. Y normalmente si hay algún paciente ingresado en planta, pues se pasa, como suele haber poquitos, 1, 2, 3 como mucho, de media, pues pasamos entre 9 y 9:30. Y luego yo, por ejemplo, pues el miércoles fui a la consulta del monográfico de artritis psoriásica, que allí vi pacientes hasta las 2:15, 2:30. Y luego nada, pues básicamente estuve revisando pacientes de mi consulta la semana que siguiente, estuve revisando artículos, entonces pues es un poco el día a día. Sí que es verdad que a veces si hay planta en una interconsulta se te puede alargar más y bueno, pues después de comer escribes el curso de la planta o actualizas el alta o esa interconsulta, pero vaya, que en principio sí, es el día a día. Consultas por la mañana y luego los extras que tengas durante el día, ¿no? Sí, sí. En general, yo creo que, ¿no? Que una cosa que les podríamos decir es que también es una cosa como muy variada, ¿no? A mí realmente, o sea, os he contado hoy, pero si os llego a contar, o sea, otro día hubiese sido un poco distinto, ¿no? Más eso, consulta, no sé qué, tal. Una cosa que a mí me encanta, en general supongo de la medicina, pero especialmente de la reuma, es que prácticamente no hay dos días iguales. Eh, Desde que los pacientes que te vienen son de una patología bastante distinta a que las inter son completamente distintas. O un día, por ejemplo, nosotros pues, los lunes pues acostumbramos a ir más a lupus, los martes más a no sé qué, pero que es bastante variado durante la semana. A mí en general me da la sensación de que veo mucho de todo, que es muy diverso, que no se me hace, bueno, yo creo que nunca hemos llegado a no sé, que se te aburre, primero porque no terminas nunca de saber todo, y ni en 4 años, ni en 5, y creo que ni en 20. Que realmente siempre es muy estimulante porque siempre hay cosas nuevas, nunca, no hay dos días iguales, yo diría. Y luego creo que también, aparte de, bueno, pues verlos en consultas, anamnesis y tal, hay mucha parte de, pues puedes infiltrar, la puedes hacer un poco de mano, ¿no? Ahora esto lo infiltro, que también es entretenido como para hacerlo, bueno, pues no sé, más guay. Luego también, pues puedes hacer ecografías también, hacer capilaroscopias, o sea, como que, yo que sé, hay días que sí que es más de consulta, de hablar con el paciente, pero hay días que, nosotros por ejemplo tenemos un día que simplemente vienen para infiltrarlos. Entonces, omalgia, alguien lo ha derivado para infiltrar, lo infiltras y se va. Un ácido hialurónico en un de esto, lo infiltras y se va. Otro día que haces ecografías, que te empapas de estar haciendo todo el día ecografías. Otro día capilaroscopias, el otro hablas todo el día con el paciente. O sea, es verdad esto que es como muy variado y tiene muchas cosas. Y también eso que comentas tú, ¿no? De esa parte igual de prueba complementaria que también, ¿no? Que cada vez la reuma se va extendiendo más y es eso, que al final terminas haciendo CAPI, ecografía principalmente,
Luego de técnicas, bueno, hay hospitales que sí que haces microscopía de birefringencia para cristales y de técnicas, bueno, hay algún sitio donde se hace biopsia de glándula salival y luego biopsia de amiloidosis de grasa subcutánea. Son yo creo y la biopsia temporal que no creo que nadie la haga, en ningún sitio la haga reuma, ¿no? No, no creo, en general son quirófanos. Pero bueno, que son eso, que propias de nuestra especialidad, sobre todo CAPIs, ecos y tal, es una parte importante y que realmente haces mano y sobre todo también con las infiltraciones. Y a mí me gusta, ¿no? Toda esa parte, te viene el típico paciente que al final estas artralgias son más mecánicos, no sé qué, pero bueno, pues, al final es, vale, le hago una eco, miras manguito rotador, vale, tendinopatía, infiltro, out. Y es como, bueno, y además resolutivo, ¿no? Bueno, no era Sí, nada inflamatorio, pero mira, la señora se va con el hombro bien y tú contento de haber hecho una eco en la infiltración y pim pam. sí, Yo es creo que eso también agradecido. Sí, es como muy autónomo, ¿no? Para esto, porque lo Mm. exploras y dices, vale, tengo esta duda, pues puedo hacer yo la prueba directamente en vez de pedir, por ejemplo, en el caso de las ecos, en vez de pues, tener que pedirla o lo que sea, y tú mismo lo ves y tú lo apañas. O sea, que decir que es muy, muy completo, la verdad. Mm, sí, sí. Pasamos al siguiente punto. Es decir, son y 28, sí, vamos a pasar al siguiente punto. Hablan de las guardias, tanto de cuántas al mes como libranza. Yo creo que insisto en que luego, que os entre los gusanillos de la reuma, tenéis que ir a preguntar a los distintos hospitales para enteraros exactamente de cómo de malas, cómo de buenas, todas las condiciones. En general, yo hablando entre todos nosotros, lo de librar, yo creo que es una batalla ganada. No sé si alguien no está librando las guardias, pero mm, vamos, yo no iría a un sitio donde no se libren las guardias, Ahora todas se deberían ser. libran incluso los sábados, ¿no? Bueno, vosotros también. O sea, el sábado si tienes guardia, el lunes no vas a trabajar. Incluso el sábado, quiero decir, se libra todo. Sí, yo Preguntad esas En cosas si reuma, quieren que os vayan en a putear. especialidades quirúrgicas y tal, pues quizá no libran, pero en reuma y en casi todas las médicas, yo creo que no es, o sea, ya está ganando. bueno, en reuma yo creo que está muy arraigado, sí, muy claro lo de librar siempre, sí o sí, y ahora lo de los sábados, que también está muy bien, la verdad. Sí. Puesto Pero vamos, ahora eso preguntarlo realidad para reuma y para cualquier otra cosa, porque vamos, librar la guardia es más que ser un derecho, también es un deber, o sea, uno no debe estar allí posguardia. Mm. Y sobre cuántas y el tipo y tal, yo diría, digo para generalizar, porque si nos ponemos a ver cada uno de nuestro hospital, yo diría que todos hacemos guardias en general son de urgencias de medicina, es decir, haces de turcas de medicina, y luego hay algún sitio, creo que Canruti, no sé nada, que hacen un poco de trauma, no sé si vosotros también, Paola. Nosotros desde el año pasado, sí, desde el año pasado R3 y R4 hacemos una o dos guardias de trauma al mes. Y luego hay, Aparte de nosotros las por ejemplo médicas. hacemos alguna de sala de medicina interna en vez de urgencias. Pero bueno, que en general son guardias que yo les diría como de generales, ¿no? Hacemos de médico, de internista, ¿no? Hacemos Mm. de médico, excepto alguna puntual. Ah, mira qué guay, han preguntado algo. ¿De adjuntos en reuma se suele seguir con las guardias de interna o depende del hospital? En mi hospital ningún adjunto hace guardia, ninguno. En el mío sale tampoco. alguno, pero no hacen guardias de 24, lo que hacen es de 12. O están las tardes hasta las 9 o están 12 horas un fin de semana. Pero es más optativo, también te lo digo. En principio, los adjuntos ya que llevan más años no pisan urgencias y los más jóvenes sí que se pueden quedar una temporada, pero luego todos al final. Es un poco optativo, ¿no? Yo diría que sí, bueno, si Sí, te ha es gustado, optativo. se te da muy bien y no sé qué, y necesitas un poco de estímulo económico, haces alguna guardia y ya está. Tienes la posibilidad. En Exacto, general, la vida opción del la tienes. reumatólogo no es de hacer guardias. La opción la tienes. En mi hospital sí que hay algunos adjuntos que en Valladolid algunos adjuntos hacen guardias, esto de 12, pero porque ellos quieren, no porque la jefa de urgencias les vaya detrás, en plan, ven a trabajar, no, es porque ellos quieren, con la idea de en un futuro dejarlos. El Xavi, Sí, ¿no? al Xavi, gracias. Sí, sí. Pasamos al siguiente punto. Hablan de relación médico-paciente y con familiares y tal. Yo creo que una cosa que hay que tener claro es eso. Muchas veces, o sea, es muy importante tener buena comunicación médico-paciente. Son cosas, ¿no? El hecho de estar en consulta, ya os imaginaréis. De hecho, hay gente, por ejemplo, de las cosas que duda entre reuma y tal. Muchas veces hay gente, igual les gusta la familia, porque realmente hay un trato con el paciente, una relación médico-paciente importante. O sea, sí, es una cosa que es importante. La relación médico-paciente es una cosa que vas a vivir, son pacientes que sigues, como decía Paola, durante mucho tiempo
y que pasan a ser una relación muy chula. De hecho, no sé si os pasa, pero o sea, durante la residencia incluso es bastante guay, ¿no? De verte a ti al primer día ahí un joven que no sé qué, a luego demostrarle que si realmente das el pego y de que realmente has hecho mucho por ellos y luego súper agradecidos y doctor, ahora no me deje, no sé qué, tal. Pues, vale. Total. Pero sí, relación médico-paciente, importante. Hablan de congresos, cursos, másteres, de todo. Yo creo que hay pocas sociedades como la de Reuma, tanto catalana como española, en cuanto a cursos. O sea, es una barbaridad. Yo diría que es tanto que a veces ahora hasta tienes que decir, oye, me apunto a esto y no a lo otro, porque si no, no das Puede abasto. ser un tanto abrumador, pero es súper activa y está súper bien. O sea, tienes un montón de opciones formativas. O sea, cada 2 por 3 te están diciendo, oye, ahora hay un curso de esclerodermia, ahora uno de artritis psoriásica, hay de De hecho, todo. ahora, Y la verdad que están súper adaptados también a los residentes y no sé, es muy, yo muy diría docente una y cosa muy aprendes buena que mucho es que exacto, y que hay tanto cursos, tanto para, o sea, que no solo hay cursos, sino que además hay cursos dirigidos a resis. O sea, hacemos, sí, ¿no? sí, Ahora ha habido hace poco esto de espondiloartropatías, luego, sí. pues, no sé, que hay cursos, o sea, no es que te apuntes a cursos de adjunto incluso, sino que hay cursos también dirigidos a resis. O sea, la Sí, totalmente formación para dirigido. hospital es muy fuerte, muy fuerte. Y también, bueno, esto está bien porque aparte pues vas conociendo a tus colegas de otros hospitales. O sea, por ejemplo, entre nosotros nos conocemos porque hemos coincidido pues, en congresos, en cursos, es que en la catalana, cada 2 por 3 hay cosas así. Eso La hay que verdad que está muy vivirlo guay como porque tienes acceso a muchísima información. En plan, si un día te surge una duda y dices, ay, me voy a mirar el vídeo de cuando, porque ahora aparte desde la pandemia como que lo graban todo, y Ujú. dices, va, me voy a mirar el vídeo en donde explicaron esto y te lo miras y pues está muy bien, les aclara bastantes dudas. Preguntan si Opción están está ahí. financiados y sí. Y además eso, yo creo que es de las especialidades que es más fácil conseguir una financiación. No sé, Ah, sí, sí, eso es muy importante totalmente. también porque los cursos no dejan de ser caros, ¿no? Y claro, te tienes que pagar el desplazamiento, tienes que pagarte el curso en sí, el hotel, y la verdad es que nos lo pone muy fácil siempre, 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 siempre. Eso también es No uno de vais a los, pagar nada de esto. básicamente. El avión, el hotel, el taxi, hasta no sé qué, o sea, te lo ponen todo facilísimo y no tienes que ir persiguiendo nada, o sea, no, se te ofrecen para pagarte las cosas, esto es, bueno, está muy bien. Siguiente. Hablan de sortida laboral després de l'especialitat, tanto sector público como privado. Yo diría que precisamente justo ahora estamos viviendo un momento bastante expansivo de la reuma y que realmente hay una previsión. De hecho, creo que en una catalana de estas lo comentaron, ¿no? Como que la previsión en los próximos 20 años de plazas en reuma que sería exponencial, que incluso querían crear más para que entrara más gente para suplir las futuras plazas, porque se prevé mucha jubilación. Yo diría que sí, que es verdad que obviamente quedarte como adjunto con un horario de 40 horas justo al terminar la especialidad no acostumbra a pasar, que hay que ir pues viendo, primero cogiendo no sé qué, que es una baja tal, o si no la privada. Privada, yo no me he enterado mucho de esto, pero se ve que es bastante abismal, que hay tanta como uno quiere. Yo creo que en general cuesta, en todas las especialidades cuesta que acabes la residencia y tengas el contrato, ¿sabes? El contrato de 40 horas, fijo, no sé qué. Yo creo que esto es bastante general en todas las especialidades que cuesta, ¿no? Y es lo que ha hecho un poco David, ¿no? Que hay que ir cubriendo, bajas, no sé qué, becas de investigación, pero bueno, que trabajo hay, tarde o temprano vas a tener algo fijo, pero nunca faltará y es eso. Y yo creo que también está siendo eso, que ya se ve, ¿no? Que es algo emergente, es una especialidad emergente y que hará falta gente. Y sí, sí, entonces, trabajo no nos va a faltar, eso seguro. La siguiente pregunta es, ¿et pots subespecialitzar? ¿Te puedes subespecializar? Yo diría que, vamos, tanto como quieras, ¿no? O sea, cada vez más, ahora es en plan, ¿no? En general, en los hospitales grandes como los nuestros está todo muy repartido en monográficas, de, ¿no? El lupus, la esclero, ¿no? Tal. Y sí, te puedes subespecializar y de hecho la gente, ¿no? El que mejor es en algo es porque es súper especialista en eso y está muy subespecializado. Yo diría que nuestro objetivo durante la residencia es precisamente lo contrario, saber cuanto más puedas de todo, que ya es mucho, y luego ver qué te gusta más para tirar más por allí, si es que lo quieres, si es que no quieres ser un reumatólogo más generalista.
pero sí, te puedes subespecializar tanto como quieres, como si es en la interleukina 6, en no sé qué, pues sí. ¿Vosotros qué diríais? Sí, nos han hecho una pregunta, Ah, mira. creo. A ver, sobre la parte de autoinmunes, todos los hospitales la ofrecen. Tengo entendido que hay hospitales que lo llevan más interna y otros que reuma. ¿Eso es así? Ujú. Vale. Yo creo que tienes bien entendido que sí que, ¿no? Hay sitios donde hay más una batalla entre interna y reuma y hay algunas especialidades que comen más a otras según el hospital donde vayas. Yo creo que tampoco deberíamos en este aquí, o sea, creo que os deberíais informar en el sitio donde vayáis a preguntar y si realmente os interesan las sistémicas, id a un sitio en el que realmente se hagan y no estén comidas por interna. Pero creo que cada uno se tiene que enterar en su propio hospital de esto, ¿no? ¿O qué? Y Paola, no se te oye. Ah, perdón. Ahora. Que digo que si te gustan, ahora sí, que si te gustan las sistémicas, yo antes haría reuma, que bueno, reuma en un hospital donde las sistémicas estén llevadas por reumatólogos, que hay muchos. Pero antes haría reuma que interna, porque interna al final intentas abarcar tantas cosas que yo creo que el manejo de las enfermedades autoinmunes de un reumatólogo suele ser más fino, en términos generales, ¿eh? Y porque al final pues el internista ve muchas cosas y el reumatólogo pues verá muchísimas, muchísimas más sistémicas porque quizá la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, no sé qué, pues no lo verá él. Y se centrará muchísimo más en esto, irá a muchos más cursos de sistémicas y pues su conocimiento al final será más profundo. Creo, y esta es la sensación que tengo yo. Pero es muy buena pregunta y debes ver qué hospitales te ofrecen precisamente, si sobre todo estás interesada en hacer más autoinmune sistémica, etcétera, en ir a un sitio donde realmente se haga. Y eso depende del hospital en concreto. Sí. Luego hay una cosa muy chula. Al siguiente punto me gusta mucho. Son 3 punts forts y 3 febles de l'especialitat. O sea, 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles. Este es Fem chulo. un fort cadascun. Venga, Ya va. empezad vosotros con los fuertes. A ver, un punto fuerte, tampoco el primero, pero ahora no sé. Es buena, en general es buena calidad de vida, ¿no? Pues Sí, 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 totalmente. Yo creo que también os debéis sacar Yo de creo la que es cabeza, hay importante gente, también. exacto. Hay Te gente permite como que le da conciliar la vida miedo. laboral con Exacto. la vida privada. Exacto. Yo porque cada vez, yo creo que esto se dice cada vez más libremente, ¿no? Que antes era como un tabú, en plan, oye, yo voy a poder hacer en mi vida todas esas otras cosas que me gustan y que no son medicina y que no sé qué, pues claro, hombre, o sea, faltaría más, ¿no? Que no tuvieras nada más que la medicina en tu vida, pues qué triste vida la tuya, ¿no? O sea, que realmente buscar ese tipo eso es muy importante y que creo que Reuma es acertado para esto. Un buen equilibrio. Sí, sí. No se te oye, Paola. Paola, no se te oye. Ay, perdón, es que creo Ahora. que digo que la vocación es una cosa, pero que cuando tienes que estar quizá 15 horas en el hospital, pues quizá la vocación se te pasa, ¿no? Y que en Reuma pues es vocacional y estarás haciendo de médico y será muy bonito, pero que aparte también tendrás tiempo para ti, para tu vida privada y tus hobbies. Esther, punto fuerte. Venga, punto fuerte. Yo creo, bueno, en línea con lo que habíamos dicho al principio, yo creo que es, bueno, un punto fuerte para mí personalmente es que es una especialidad muy completa. Es eso, que no dejas de ver al paciente de forma... ¿Te la he quitado? Sí. Perdón. Hay más, seguro. Es eso, que es muy completa y que no dejas de ver al paciente como un todo. Es decir, no solo vas a valorar las articulaciones, vas a ver el pulmón, el riñón, lo que haga falta. Y yo creo que eso también es como un reto diagnóstico personal, ¿no? Y que, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, mucho pues tener en cuenta otros dominios. Yo creo que eso es bonito, ¿no? Tratar las enfermedades como un todo, no sé. Y es una especialidad que te ofrece esta oportunidad de ver todos los aspectos de un paciente, ¿no? Y tratarlos tú mismo. Jo diria que es una especialidad igual de futuro, en el sentido de que ese cambio que os estábamos comentando antes realmente queda tantísimo por hacer, es decir, o sea, de hecho,
a mí una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Tú vas, comentas las cosas con los de cardio, de tu hospital y tal, y tienen sus días de insuficiencia cardíaca. La FEBI, no sé qué, FEBI, no sé cuántos. Y en función de esto tienen como establecidos unos parámetros de lo que es realmente estadísticamente efectivo, la mortalidad, no sé qué, con números, con Ns muy grandes y tal. Y que nosotros no sabemos ni... Los pacientes muchas veces te preguntan, bueno, ¿y eso? ¿Y para qué? Y tú dices, no sé, no sé. O sea, ¿sabes? Igual que vías empiezan a estar afectadas, entonces puedes ir por ahí a tratarlo, pero en realidad no sé. Es decir, ¿por qué? Porque y además cosas tan sistémicas, pero claro, la inmunidad es una cosa tan espectacular que cuesta y realmente es una cosa muy de futuro. Queda tantísimo por hacer en reuma y notas eso, que está, o sea, es un boom que ya ha pasado hace, no sé, 10 15 años, que ha empezado un boom y que este boom todavía sigue y seguirá en el futuro. Es una cosa, una especialitat que está en constante desarrollo y con una necesidad de que muchos nos metamos en esto para descubrir más en el futuro que es muy importante. Eso también es importante de cara a tratamientos, ¿no? Que los tratamientos cada vez son más dirigidos a donde está el problema. O sea, quizá tú antes ponías, yo qué sé, sales de oro, que es algo como muy general, o un inmunosupresor general, y ahora pones un inhibidor de la JAK que va exactamente al punto y esto cada vez más, ¿no? Luego un inhibidor del interferón, no sé qué. Entonces, bueno, esto es guay entenderlo y también ver lo efectivo que puede ser. ¿Mm? Ahora nos tocan las teclas. Empezad vosotros. Y no he pensado. A ver, no sé. Débil, un punto débil. Bueno, a ver, no sé cómo preguntas por el dolor, ¿no? A veces, pues, no es que reuma, no, o sea, evidentemente fibromialgia no es una enfermedad reumatológica, sino que tienes que descartar que esos dolores no sean provocados por una enfermedad reumatológica en sí, ¿no? Pero que a veces, pues, te comerás algunas fibros que pueden ser, pues, un poco... No, bueno, no sé, cada vez Me no parece es lo muy más puntual. interesante, digamos. Pero que luego, pues si no tiene nada reumatológico y no le puedes aportar nada más, pues saltarás y ya está. Pero que sí que es verdad que como preguntas por el dolor, pues la gente te explicará sus dolores y hay dolores que te vas a creer o hay dolores que tendrán una explicación más reumatológica y otros que serán más, bueno, sin más, no sé. No sé, No sé si me explico, no sé si me explico, tampoco sí. muy... No, sí que es verdad que, claro, también la concepción, yo creo que de los pacientes y de mucha gente en general, de lo que es la reuma, ¿no? En sí. Porque muchos pacientes, no es que me duele la rodilla y tengo reuma. Entonces, tú te explicar que tienes una artrosis de rodilla y que esto es más degenerativo. Entonces, claro, quizá el manejo de este paciente al principio pues cuesta un poco, porque ellos, claro, ellos evidentemente intentan buscar una causa de su dolor. Entonces, tienes que explicar que es por artrosis, que es mecánico, que tal y que cual. Y es verdad que cuando se habla de dolor, como es una cosa tan subjetiva y tan abstracta a veces, pues bueno, sí que es complicado, pero ya está. Potser coincidim tots tres amb aquest punt dèbil. Digo porque no se me ocurre ningún otro. Pero en realidad es ese cribaje. Yo es lo que decía antes. Yo al final he terminado dándome cuenta de que es, bueno, si me parece un dolor más mecánico, más artrósico y tal, al final pasas eco, miras que no haya nada que sea, nada en la anamnesis ni ninguna cosa que te parezca que pueda ser sistémico o preocupante y además puedes ofrecer muchas veces algo a ese paciente. O si no, gastar saliva explicando la importancia pues, de las medidas clínico-dietéticas, el deporte, la actividad física infiltrar, hacer cosas como darle la vuelta a la tortilla y terminar haciendo algo que está chulo con ello. Pero sí, es una especialidad que hay que escuchar mucho al paciente y que, no, yo me imagino si estás en oftalmo y te dicen cualquier cosa de, bueno, en oftalmo no, ojo con las uveitis y lo sistémicas que son. Me callo porque todo puede ser muy sistémico. Pero que sí que no puedes filtrar, tú tienes que estar escuchando y algunas cosas te sorprenderán, entonces, mira, de por ahí tiro y dirigir la anamnesis en función de tu sospecha clínica. Pero a mí me parece un punto fuerte. Y luego preguntan, digo, nos quedan unos 10 minutos, sí, y nos preguntan algún consell respecto a la tria d'especialidad, o sea, algún consejo respecto al elegir. Yo si tuviera que decir algo, os diría que entiendo, o sea, estáis en un momento que todos hemos estado por ahí no hace tanto y que es complicado, que ya habéis hecho lo mejor que era hacer el MIR y ahora descansar
y que estáis en un momento que es verdad que es importante, pero que hay muchas veces que también la gente es como, es lo más importante, la decisión más importante de la vida, no sé, bueno, lo que sé. Para mí, bueno, no sé, tampoco creo que hay que relativizar bien las cosas y que también hay gente que a veces igual, incluso como si lo haces y te equivocas, pues que tampoco no es un drama, no es ningún drama. Y que yo creo que es poco probable equivocarse en reuma, prácticamente no conozco, ¿no? Y casi de nosotros, de gente que coja reuma y lo deje prácticamente. No pasa. Es decir, que es una cosa que te metes igual a veces dudando y te termina de enganchar. Y luego esa, de que id con una mente abierta y preguntad mucho. Yo preguntaría mucho, enteraros bien de las otras especialidades con las que dudáis e imaginaros vuestra vida en el futuro en esa especialidad. Yo porque a veces según qué cosas, ay, no me motiva o no sé qué, y luego igual la vida ya te pone palos y dices, jolín, ojalá hubiese elegido otra cosa. Mm, pero eso, y preguntad mucho, venid a los hospitales, venidnos a conocer, yo creo que es lo más importante, a ver qué os transmite la gente que hace esta especialidad y conocerlo de primera mano, que además de tú a tú también se pueden enseñar mejor las cosas y resolver mejor las dudas. Y ya está. Sí, no, es que ho has dit tot. Sí, no sé, yo creo que eso, sobre todo venir a preguntar y sobre todo a todos los hospitales, si dudáis con otra especialidad, hablad con los resis de otras especialidades y les preguntáis pues eso, cuál es su día a día y vosotros os tenéis que imaginar si os veis haciendo esto y ya está. Y es esto que ha dicho David, a ver, me repito, pero es que es verdad. O sea, yo creo que todos los reumatólogos, todos los residentes que han hecho reumatología, la mayoría, claro, no sé, no diría el 100% porque no lo sé, pero el 99% están encantadísimos y muy satisfechos de haberla cogido, ¿sabes? Esa especialidad. Y yo, pues que dudaba con dos más, digo, ostras, suerte que no he hecho esas dos y que acabo haciendo reuma porque estoy encantada. Y como yo, pues casi todos pues mis coRs y mis R mayores y esto. Y que esto no es lo digo porque esto quizá en otras especialidades no es tan habitual. La gente en otras especialidades pues está más quemado o más, no sé, es diferente, que dicen, ay, ojalá hubiera cogido otra cosa, ¿no? A veces se plantea la pregunta, si volvieras a hacer el MIR, ¿qué especialidad escogerías? Pues yo volvería a escoger reuma, encantadísima y 100% convencida. No sé, yo creo que esto también es importante. No sé, algo más a añadir. Yo creo que está todo, sí, al final. No sé, eso. Lo más importante es venir a los hospitales porque tú puedes hablar por WhatsApp, por mail o lo que sea, te lo cuentan de una manera, pero también ir allí y verlo y hablar cara a cara con la gente es mucho mejor, no es tan frío como hablar, ¿no? Y también estás más libre a hacer preguntas o lo que sea y ver cómo es todo. Yo creo que es muy importante. Yo me recorrí todos los hospitales de Barcelona para ver reuma y quizá hubo uno o dos que no pude ir al final y al final son los que tenía los últimos en la lista. Sabes que al final yo creo que verlo aquí, o sea, verlo en directo también es muy importante. Ver cómo funcionan, cómo lo explican y todo. Y sobre todo yo creo que eso, saber un poco eso, pues como tu estilo, ¿no? En plan, por decir, bueno, pues sé que no me gustan las quirúrgicas, vale, y luego dentro de las médicas, pues ¿qué? ¿Planta o no planta? Ir haciendo un poco de cribado para ver qué tipo de especialidad te puede venir mejor. Pues sobre todo preguntar. Y que dudar es normal, que no pasa nada, que vais a tener una sensación chunga de incertidumbre ahí y tal, y que bueno, que todos hemos vivido con esto y que todo pasa y que vais a ser felices. Informaros mucho, sobre todo, porque una cosa es lo que estudias, ¿no? En la universidad, y yo creo que aparte reuma es una especialidad que según donde estudies puede pasar desapercibida y que muchas veces es desconocida, no es como una troncal tipo cardio, tipo digestivo que todo el mundo la conoce, ¿no? Que puede pasar más desapercibida, pero cuando empiezas a indagar y a profundizar, pues te das cuenta de lo interesante que es, de buena especialidad que es. I nada, que ir a los hospitales i informar-nos. Queden 4 minuts, dic per si algú té alguna pregunta, alguna cosa. Sí, aprofiteu ara. Preguntad ahora, que si no nos cortarán. Lo han dejado claro. Muchas gracias. Nos hubiese gustado veros, la verdad, porque esto es un poco raro. Pero bueno, esperamos veros por aquí en el hospital. Así que, bueno. Sí. Sí, sí. Pues res, tenim 4 minuts per parlar una mica més. Si alguien tiene alguna duda, que escriba. I si no... I si no, si voleu contactar amb nosaltres, com ho fem?
deixar el nostre mail o un número. Sí, i tant. Ah, sí, podemos escribir aquí el mail. Sí, no? Molt bé, Montse. Dale. La Montse pregunta amb quines especialitats vam dubtar abans de triar reuma. Jo, quan ja vaig anar a triar el MIR, ja sabia que volia fer reuma, però és veritat que prèviament sí que dubtaba. Y dubtaba sobre todo, bueno, con esas cosas un poco más sistémicas, igual dudaba un poco con interna porque me parecía como esa manera global de ver al paciente. També hi ha alguna gent que dubta amb endocrí, així com especialitats més de consultes i tal, yo no vaig dubtar. Y luego hay gente también que duda, bueno, es que hay mucha gente que duda con familia por ese trato más relación médico-paciente. No sé si vosotros dudabais con algo particular. Espera, es que estoy escribiendo el mail que te lo he enviado solo a ti, David. No sé por qué. En teoría se lo enviaba a todo el mundo. Sí, ha llegado a todo el mundo. Yo dudaba con interna también y con neuro. Sí, yo dudé con interna también y con digestivo. O sea, yo creo que es todo siempre rama médica, ¿no? Bueno, rama médica. Yo, de hecho, me acuerdo en sexto que dudaba también, por ejemplo, con digestivo y que lo que hice fue en plan, vale, me voy a ir 2 semanas a empaparme de lo que será mi vida futura. Y ahí me di cuenta de que, bueno, me gustaba bastante lo de inflamatoria, que mira, no era casualidad, y no tanto la hepato y todo esto, y al final, mira, que no, hay unos pacientes con inflamatoria que hacen cosas reumatológicas. Al final es... Yo antes de hacer el MIR, por ejemplo, no sabía que quería hacer reuma. Sí que me había encantado estudiarlo, pero no, como que no había caído en que eso era una posibilidad, ¿no? Y luego preguntando en hospitales y, no sé, acompañando a mi coR, de hecho, a preguntar por reuma, me dijo, oye, ¿me quieres acompañar? Y yo, venga, vamos a preguntar. Y me explicaron la especialidad y pensé, es que esto está hecho para mí, o sea, está hecho a mi medida y ahí descubrí un poco qué tal. Por eso os digo lo importante que es ir a preguntar por todas esas especialidades que consideréis y esto. Crec que estem a punt d'acabar. Així que... Mira, ja està, ¿no? hem acabat. Ya está. Vale. Nice, que vagi molt bé, molts ànims. Que vaya muy bien y cualquier cosa, pues ya sabéis, nos escribís un mail y os esperamos por el hospital. Exactamente. Molt bé, moltíssimes gràcies als que us heu connectat per seguir aquesta sessió i a vosaltres, David, Paola, Esther i Hugo, en nom del Col·legi de Metges, donar-vos les gràcies pel vostre temps, per la vostra dedicació i al final per col·laborar en una jornada tan útil i tan important per tots ells i elles. Moltíssimes gràcies i ens veiem pel Col·legi de Metges. Fins la propera. Vale. Adéu. Adéu, adéu. Gracias.